Si una chica trans con genitales masculinos se enamora de una chica, ¿es hetero o lesbiana? Hola y bienvenidos a mi canal WL Project. Antes de comenzar es importante recordar que nuestra orientación sexual es muy diferente a nuestra identidad de género. La identidad de género se refiere a cómo una persona se siente en cuestiones de género. Por otro lado, la orientación sexual se refiere a cómo una persona se siente atraída hacia otra en el sexo. Hasta el día de hoy conocemos tres categorías: heterosexual, el bisexual y finalmente un homosexual es una persona que disfruta de tener sexo con personas del mismo sexo. De nuevo, hay que aclarar que estas categorías se refieren a cómo una persona se siente atraída sexualmente por otra. Nuestra identidad de género es diferente. Una persona trans es aquella que se identifica con el género distinto al que tradicionalmente se esperaría basado en el sexo que se le asignó al nacer. Pero su orientación sexual se puede seguir conservando heterosexual. Por si no ha quedado claro, la orientación sexual se refiere a cómo nos atraemos sexualmente por otras personas. La identidad de género es con el género que nos identificamos independientemente del sexo que se nos ha asignado al nacer. Los genitales no determinan el género con el que una persona se identifica. Los genitales definen a qué sexo perteneces. Sin embargo, si esta persona crece y quiere hacer una transición, pues va a tener varios cambios que querrá hacer en su apariencia, en su comportamiento para alinearlos al género con el que se identifica. Pero el género no define tu sexualidad. Tenemos que tener muy clara la distinción entre nuestra orientación sexual, nuestro sexo biológico y nuestra identidad de género. Son cosas muy diferentes. Pienso que negar y no aceptar esta realidad es una clase de transfobia que debemos evitar a toda costa. Lo ideal es dejar de lado la urgencia de apropiarnos de todo lo que se considera hoy en día gay en esta sociedad. Dejar de llevarnos por las costumbres, como la palabra trans siempre ha estado dentro del mundo LGBT. Entonces queremos tratar de acomodar todo a nuestra conveniencia y negando la posibilidad de que una chica trans sea heterosexual, llamándola una chica trans lesbiana. En conclusión, una chica trans que se siente atraída por una mujer cis es una chica trans hetero y no deberíamos tratar de esconderlo ni maquillarlo, sino respetarlo y aceptarlo.